El RFC de las personas morales en México. Buen día, jóvenes. Hoy vamos a entrar en un tema que está más presente en su día a día de lo que se imaginan. Cada vez que su familia compra algo en alguna tienda y pide factura, cada vez que ven el letrero de una empresa o que escuchan hablar de impuestos en las noticias, este tema está ahí, aunque ustedes no lo noten. El tema de hoy es cómo se forma el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, para las empresas en México, a las que legalmente llamamos personas morales. Y antes de comenzar, déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha pensado alguna vez en poner su propio negocio? ¿Una tienda, un taller, un servicio, algo que les genere ingresos? Si algún día dan ese paso, una de las primeras cosas que van a necesitar es precisamente esto que vamos a ver hoy, el RFC. Sin él no pueden facturar, no pueden operar legalmente y no pueden crecer. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de una persona moral, no nos referimos a una persona de carne y hueso, sino a una organización, una empresa, una sociedad formada por dos o más personas que se unen con un propósito común: realizar actividades económicas de manera formal y legal. Piénsenlo así. Así como cada uno de ustedes tiene un nombre, una CURP y eventualmente un RFC personal, las empresas también tienen su propia identidad legal. Una persona moral nace cuando sus fundadores firman un documento oficial llamado Acta Constitutiva ante un notario público. Desde ese momento, esa empresa existe legalmente ante los ojos del Estado mexicano y tiene derechos y obligaciones propias. Ejemplos de personas morales que probablemente conocen: una farmacia constituida como sociedad, una constructora, una cooperativa de productores o incluso una asociación civil que organiza eventos culturales en el municipio. Ahora bien, ¿qué es el RFC? El Registro Federal de Contribuyentes. Es una clave única formada por letras y números que el Gobierno de México, a través del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, asigna a toda persona o empresa que realiza actividades económicas en el país. Su función principal es identificar a cada contribuyente para efectos fiscales, es decir, para el cumplimiento de sus obligaciones con el fisco, principalmente el pago de impuestos. Y aquí les doy un dato que seguramente no esperaban. Según información del SAT, en México hay registrados más de 80 millones de contribuyentes, entre personas físicas y morales. Eso nos habla de la enorme dimensión de este sistema y de lo fundamental que es para la economía del país. Ahora, ¿por qué deben importarle esto a ustedes que apenas están estudiando la prepa? Porque el 99.8% de las empresas en México son micro y pequeñas y también medianas empresas, según datos del INEGI, y muchas de ellas son fundadas por jóvenes como ustedes. Conocer las reglas del juego desde ahora es una ventaja enorme. Muy bien, ahora entramos al corazón del tema. El RFC de una persona moral se forma con tres componentes principales: 3 letras, 6 números y la homoclave. Vamos a ver cada uno. Las 3 letras del RFC se obtienen del nombre oficial de la empresa
que puede ser una denominación, un nombre inventado o una razón social, generalmente formada con los nombres de los socios. La regla básica. La regla decimoprimera dice lo siguiente. Se toman las 3 primeras palabras del nombre de la empresa y de cada una se extrae la primera letra. Les pongo el ejemplo. La empresa se llama Sinaloa Industrial Azucarera SDRL. De Sinaloa tomamos la S, de industrial tomamos la I, de azucarera tomamos la A. Resultado, CIA. Así de directo. Pero ahora, tal vez se pregunten, ¿y las letras S, D, R, L al final? Y esa es una excelente pregunta. Esas abreviaturas indican el tipo de sociedad y la regla decimocuarta establece claramente que no se toman en cuenta para el RFC. Lo mismo aplica para SA, para SDRL, para SDNC y cualquier otra variante. Son simplemente etiquetas del tipo de empresa. No forman parte de su nombre propio. Otro ejemplo, Banco de México, SA. Las letras serían de Banco de y México. Pero esperen un momento. ¿De cuenta? Aquí entra otra regla importante. La regla 21ª señala que preposiciones como de, artículos como el, la, los, conjunciones como y expresiones como del, de las, de los, tampoco se toman como elementos de clasificación. Por eso de se salta y el resultado es BME, Banco México. Y como solo hay 2 palabras válidas en este caso, se aplica la siguiente regla especial. Y es que las reglas también contemplan muchas situaciones particulares. Permítame presentarle las más importantes. Casos especiales para las letras. Caso 1. Las letras compuestas. Regla 12ª. Si alguna de las 3 primeras palabras empieza con CH o LL, que son letras dobles del español, solo se toma la primera letra de esa combinación, C para la CH y L para la LL. Champion Americana de Bujías SADCB, CAB. Caso 2. Nombres con iniciales. Regla 13ª. Si el nombre de la empresa ya está formado por siglas o iniciales, esas mismas se usan directamente. FAS SA, FAS H. Prieto y Martínez SA, HPM. Noten que en este segundo ejemplo, la Y o la Y se omite por ser conjunción, según la regla 21ª que ya les mencioné. Caso 3. Nombre con solo 2 palabras válidas. Regla 15ª. Se toma la primera letra de la primera palabra y las 2 primeras letras de la segunda. Aceros Mexicanos SADCB. A más ME, AME. Caso 4. Nombre con una sola palabra. Regla 16ª. Se toman las 3 primeras letras consecutivas de la palabra. Calidra SA, Cal. Así nada más. Caso 5. Nombre con una sola palabra y menos de 3 letras. Regla 16ª. Se toman las letras disponibles y las faltantes se sustituyen con la letra X. Al SA, AL más X. Sería ALX MSADCB. MXX. Caso 6. Nombres con números. Regla 18ª.
Si en las primeras 3 palabras del nombre aparece un número, ya sea arábigo como el 13 o romano como el 14, ese número se lee en voz alta, se escribe con letras y luego se aplican las reglas normales. El 13 SA, el 13, TRE, así se tomaría. El 2 de marzo, S de RL, el 2 de marzo se escribiría 2, DMA. El 505 SADCB, 505, así escrito con letras, con palabras. QCI, así quedaría, QCI. ¿Ya ven la lógica? El sistema convierte los números a palabras para poder extraer las letras de la misma manera que con cualquier otro nombre. Un caso 7. La palabra compañía o CIA, regla 19. Esta palabra cuando aparece al inicio del nombre se ignora completamente para la clasificación. Las letras se toman de las siguientes palabras. Compañía Periodística Nacional S.A., PNA. Así quedaría como PNA. CIA de Artículos Eléctricos SDRL, AEL. Así quedaría AEL. CIA Nacional de Subsistencias Mexicanas S.A., NSM. Así quedarían nomás las letras, NSM. Caso 8. Preposiciones en otros idiomas. Regla 20. Esta es una regla muy curiosa, jóvenes. México tiene empresas con nombres en muchos idiomas y la regla establece que preposiciones equivalentes a de en otros idiomas también se omiten. Bom en alemán, Van, Bander en holandés, des, du en francés y varias formas en italiano y portugués, entre otras. Fotografía Van Prael S.A., FPR. Así quedaría, FPR. Carmen de la Peña S.A., CPE. Así quedarían las iniciales, CPE. ¿Ya se dan cuenta de algo interesante, jóvenes? En todos estos casos, las reglas siempre buscan los mismos, capturar las palabras que verdaderamente identifican a esa empresa, descartando todo lo que es genérico, decorativo o simplemente gramatical. Es un sistema muy bien pensado. El segundo componente. Una vez que tenemos las 3 letras, el siguiente elemento del RFC es la fecha de constitución de la empresa o la fecha del último cambio de nombre oficial. Esta fecha se anota en un formato muy específico, AAMMDD, que significa año, mes, día, con 2 dígitos para cada uno. La regla adicional es que si el año, el mes o el día tiene un solo dígito, se le agrega un 0 a la izquierda para completar los 2 dígitos. Veámoslo con ejemplo. Año 1999, tomamos las 2 últimas cifras, 99. Mes marzo es el tercer mes, 03. Día 5, se le agrega el 5, 05. La fecha completa sería 990305. Y combinando con las letras del nombre, el RFC quedaría así. Herrajes, Cortinas y Maquinarias S.A., constituida el 22 de noviembre de 1988. HCM 881122. Les hago una pregunta para reflexionar. ¿Por qué creen que el sistema usa la fecha de constitución y no, por ejemplo, la fecha en que la empresa abrió sus puertas al público? La respuesta es simple y muy lógica. La fecha de constitución es la que queda registrada de forma oficial e inamovible en el acta notarial. Es un dato verificable, permanente, que no depende de la memoria de nadie. El sistema fiscal necesita certeza y por eso ancla el RFC
a ese momento jurídico exacto. Llegamos al último componente del RFC y es el que completa su estructura. La regla 22ª establece que el RFC de una persona moral tendrá siempre 12 posiciones en total, 3 letras, 6 números y 3 caracteres finales que forman la homoclave. Esos 3 caracteres finales se dividen en 2 partes, 2 posiciones para el homónimo y una para el dígito verificador. Ambos son asignados automáticamente por el sistema informático del SAT. ¿Y para qué sirven? Imaginen esta situación. 2 empresas completamente distintas, fundadas el mismo día, resultan tener exactamente las mismas 3 letras. Sin la homoclave, sus RFCs serían idénticos, lo que generaría una confusión enorme. La homoclave resuelve ese problema al añadir esos 3 caracteres únicos que diferencian a cada empresa de cualquier otra en todo el territorio nacional. Es como cuando 2 personas se llaman igual. El sistema les asigna un número de lista diferente para poder distinguirlas. La homoclave cumple esa misma función para las empresas. Un dato para que lo tengan presente. El RFC de las personas físicas, es decir, el de los seres humanos, como ustedes y yo, tiene 13 posiciones, porque comienza con 4 letras en lugar de 3. Esta diferencia es lo que permite identificar de un vistazo si un RFC corresponde a una persona o a una empresa. Muy bien, ¿cómo se tramita el RFC hoy? Primero, ante un notario o corredor público que da fe del acta constitutiva. Después, el acta constitutiva y la identificación del representante legal y comprobante de domicilio fiscal. Esos documentos hay que reunirlos. Y por último, de manera presencial, en oficinas del SAT o en línea en sat.gov.mx, que son unas mejoras digitales desde el año 2022. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y quiero que se queden con las ideas más importantes. Aprendimos que una persona moral es una empresa u organización con existencia legal propia, que nace con su acta constitutiva. Vimos que el RFC es su clave de identidad fiscal ante el SAT, sin la cual no puede operar formalmente en México. Comprendimos que el RFC de una empresa se construye con 3 letras derivadas de su nombre, siguiendo un sistema de reglas preciso que omite preposiciones, artículos, conjunciones, la palabra compañía y las abreviaturas del tipo de sociedad. Aprendimos que a esas letras les siguen 6 dígitos con la fecha de constitución en formato AAMMDT. Y finalmente entendimos que la homoclave completa el RFC con 3 caracteres únicos que garantizan que ninguna empresa tenga el mismo registro que otra. Todo este sistema existe para dar orden, transparencia y certeza al mundo de los negocios aquí en México. No es burocracia por el gusto de complicar las cosas, es la base sobre la cual se construye la confianza entre el Estado y quienes participan en la economía del país. Y ya para cerrar, quiero dejarles esta idea. Conocer las reglas no es una carga, es una ventaja. Cada concepto que aprenden hoy es un ladrillo en la construcción de su futuro. El joven que entiende cómo funciona el sistema legal y fiscal de su país no le teme al emprendimiento, lo abraza con confianza. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.